Vamos a continuar con otro tema, ¿verdad? Del día de hoy, que tiene que ver con ángulos, ¿vale? Tiene que ver con ángulos y también tiene que ver con líneas, ajá, líneas, ángulos formados por líneas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida de los ángulos como tal, algunas conversiones y cosas que probablemente les puedan preguntar en el examen. Espero que así sea para que todo valga la pena. Bueno, nosotros sabemos que un ángulo es una abertura, la medida de la abertura que hay entre dos líneas, ¿de acuerdo? Obviamente, un requisito indispensable es que las líneas se crucen para que entonces se puedan formar ángulos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ángulo, ¿de acuerdo? Nosotros normalmente usamos el transportador para medirlo, le damos una medida y ya sabemos cuál es la extensión o la medida de ese ángulo. Ahora, un ángulo normalmente nosotros lo expresamos en grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Ese es el nombre correcto de la unidad de medida de un ángulo, los grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Y lo menciono así porque, como ustedes bien saben, también existen otro tipo de grados, que son los grados centígrados, pero esa es una unidad de temperatura. Ajá. Pero bueno, cuando trabajamos con ángulos, coloquialmente o vulgarmente decimos grados, nada más, porque estamos entendiendo el contexto en el que los estamos trabajando. Pero no es la única unidad de medida que hay. Hay otra unidad de medida muy popular y muy conocida por ustedes probablemente, que son los radianes, ajá, que muchas veces eh, han, los radianes han sido sujetos de memes, ¿verdad? Producto de memes, donde dicen que la vida no, en la vida no te va bien porque tu calculadora estaba en radianes, ¿no? Y cosas de ese tipo. En fin, ¿qué pasa con los radianes? Que los radianes y los grados tienen una equivalencia. Realmente me voy a ir con cosas puntuales, no me voy a ir tanto con teoría de cuál es la definición de un radián y esas ondas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los radianes y los grados? Que hay una equivalencia entre ellos. En algunos libros dicen que el valor de pi expresado en unidades de radián, pi en radianes, es exactamente igual a 180 grados. Es una equivalencia, como tantas equivalencias que seguramente conocen de otras unidades de medida y que si no conocen, deberían de conocer, porque recuerden que también tienen que estudiar física. Pero hay en otros libros otra igualdad que dice que 2pi es exactamente igual a 360 grados. Si notan, pues es el doble. Si el pi lo multiplico por 2, pues es 2pi. Y para mantener la igualdad, 180 lo multiplico por 2 me da 360. Cualquiera de las dos equivalencias pueden utilizar. Yo en lo personal utilizo la primera. Se me hace más práctica y más cómoda y sobre todo más compacta. Pero si utilizan la de abajo o han utilizado alguna vez la de abajo, pues no hay ningún problema. Si no han utilizado ninguna de las dos, ahí sí preocúpense. Bueno, vamos a hacer una pequeña conversión. ¿Qué puede venir en el examen? Pues convertir de una unidad a otra, así como convierten de metros a kilómetros, de gramos a toneladas, perdón, ajá, de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Cuando hacen ese tipo de conversiones, pues también se aplican en los ángulos. Entonces, puede ser que les digan convertir 80 grados a radianes. Ajá.
Y entonces, como ustedes ya son unos próceres de las conversiones, sabrán que primero se coloca la cantidad conocida, 80 grados, se abre un factor de conversión, ¿verdad? Y se coloca la equivalencia de la unidad que tengo y la unidad a la que quiero convertir. Como voy a convertir de grados a radianes, necesito una equivalencia que tenga grados y radianes, que puede ser alguna de estas dos. Yo, como les dije, utilizo la de arriba, pi radianes igual a 180 grados. Ahora, aquí la clave o el truco, o en lo que tienen que tener cuidado, es que ya sé que esta equivalencia va aquí. Lo único que tengo que ver es que lo que ponga aquí abajo debe estar en las mismas unidades que en las unidades que tengo aquí afuera. Ese es lo único que tienen que poner cuidado. Por lo tanto, aquí abajo no podría poner pi radianes, porque aquí afuera no son radianes, son grados. Por lo tanto, abajo tengo que poner 180 grados y arriba pi expresado en radianes, que se abrevia como rad. Ajá, ahí está. Entonces, la unidad de afuera va a coincidir con la de abajo y voy a poder eliminar esas unidades. ¿Sale? Y me van a quedar los radianes, que es la unidad a la que quiero convertir. Y esto se aplica para cualquier conversión. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que multiplicar mi número de afuera, que es 80. Es como una multiplicación de una fracción por un entero. Multiplico 80 por lo que tengo en la parte de arriba, que es pi. 80 por pi, que me va a dar 80 pi. Pero lo dejo así. ¿Vale? Y eso se va a dividir entre 180. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Esta unidad de afuera con la de abajo se van a eliminar. Me van a quedar solamente radianes. ¿De acuerdo? Ahí pongo las unidades al final. Como ya les comenté, 80 por pi son 80 pi. Dividido entre 180, todo eso expresado en radianes. ¿De acuerdo? Parece que ya terminé, pero no. Tengo una fracción y recuerden que como toda fracción, la tengo que expresar en su mínima expresión. En otras palabras, la tengo que simplificar. Entonces tengo que simplificar 80 entre 180. Ajá. Y bueno, 80 entre 180, sacando mitades, ¿verdad? Cuantas veces sea necesario, voy a llegar a que 80 entre 180 es igual a 4 novenos, ¿sale? 4 novenos. Entonces hay que revisar el tema de simplificación de fracciones si es que aún no lo han comprendido de todo, ¿vale? No es algo difícil, pero no es objetivo de mi explicación de hoy. Entonces, 80 pi sobre 180 es igual, y ahora sí ya tenemos el resultado final, 4 pi, porque el pi no se reduce ni nada, simplemente se escribe 4 pi sobre 9 radianes. O en algunos libros a lo mejor lo escribirían como 4 novenos, adelante el pi, en radianes. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí está. Así es como se convierte de grados a radianes. También podrían pedirles lo contrario, pedirles convertir de radianes a grados, ¿de acuerdo? Y para eso voy a hacer otro ejemplo. La equivalencia sigue siendo la misma, ¿eh? Si no la tienen, la anotan al ratito, la guardan por ahí porque se va a ofrecer. ¿Vale? Entonces, para que pongan bien truchas. Bueno, entonces ahora, siguiente ejemplo, para ya pasar a lo chido, es convertir pi tercios de radianes a grados, ¿vale?
Generalmente, una unidad o una cantidad en radianes suele estar en fracción. Es raro que esté entero. ¿Sale? Por eso les pongo un ejemplo de esta naturaleza. Ahora, lo primero que quiero que vean es que pi tercios es otra manera de escribir un tercio de pi. ¿Sale? Si lo ven de esta manera, no se me espanten. Es simplemente un tercio de pi. Solamente que aquí el pi se puso en la parte de arriba. Ajá. Porque es como si se multiplicara por 1. Pi por 1, pi. Y entre 3. ¿De acuerdo? Pero es la misma expresión. Entonces, bueno. Lo pueden dejar así o lo pueden expresar así. No pasa nada. Yo lo voy a dejar como originalmente está porque es más práctico trabajar con él a la hora de hacer la conversión. Entonces tengo pi tercios en radianes, no olviden unidad de medida, abro mi factor de conversión, voy a escribir la equivalencia, una de las dos equivalencias que yo conozca o que mejor me sepa, ¿verdad? Y la unidad de aquí afuera, que en este caso radianes, tiene que coincidir con la unidad de abajo. Por lo tanto, ahora abajo va a ir pi expresado en radianes y arriba va a ir 180 grados. En este caso yo que utilicé esa equivalencia. Y ahora dense cuenta que en este caso es una multiplicación de fracciones. Pi entre 3 es una fracción, 180 entre pi es fracción. Por lo tanto, recordemos que la multiplicación de fracciones es directa. Pi por 180 arriba y abajo 3 por pi. ¿De acuerdo? Porque es una multiplicación de fracciones. ¿Qué pasa con las unidades? La unidad de afuera y la unidad de abajo se van a eliminar y todo esto va a quedar en grados. Entonces, por aquí adelante pongo la bolita, ¿vale? Para que tenga perfectamente indicado que el resultado van a ser en grados. ¿Qué pasa con estos factores? Yo arriba y abajo detecto que tengo un mismo factor, que en este caso es pi. Por lo tanto, este pi lo puedo eliminar con el de abajo. Me queda 180 entre 3. Y 180 entre 3 es una fracción que puedo reducir a enteros. Ajá. Ni siquiera me quedaría fracción, se quedaría en enteros. 180 entre 3 es igual a 60. ¿Qué cosa? Grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pi tercios en radianes es exactamente igual a 60 grados. ¿Vale? Les puse un par de ejemplos de conversiones de grados a radianes y de radianes a grados, por si llegase a venir algún ejercicio así en el examen. Es muy fácil la conversión, la verdad. Solamente hay que aprenderse la equivalencia y no cajetearla. Ajá. No regarla en el hecho de que, de que estén conscientes de que la unidad de afuera tiene que ser la misma que la de abajo a la hora de poner la equivalencia. ¿Sale? Si lo hacen al revés, están fritos. Y yo no quiero que estén fritos. Los quiero estudiando. ¿Sale? Bueno. Entonces, ya que expliqué un poquito esta parte de los radianes y los grados, vamos ahora sí a lo que te truje chencha. Espero que no se estén durmiendo, que ya hayan desayunado rico. ¿Sale? Vamos a ver. Ahora, como les comenté, cuando las líneas se cruzan, se forman ángulos. ¿Ok? Se forman ángulos.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una línea. La voy a dibujar. ¿Sale? Entonces, tengo una línea que no es precisamente la línea que se meten sus amigos. ¿Vale? Tengo una línea y aquí cruza otra línea. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué pasa? En el cruce de esas dos líneas se forman ángulos. ¿Sale? Entonces aquí hay un punto en común en esas dos líneas y se forman, en este caso, 4 ángulos. ¿Vale? El ángulo A, B, C y D, por llamarlos de alguna manera. A veces se utilizan letras griegas, alfa, beta, teta, omega. Ajá. En este caso utilizo letras minúsculas. Bueno, son 4 ángulos. Cuando establecemos relaciones entre esos ángulos, podemos observar varias cosas. ¿Sale? En esos ángulos hay dos parejas de ángulos que se conocen como ángulos opuestos por el vértice. Ajá. Y entonces, el vértice es el punto donde cruzan las dos líneas y por lo tanto, los ángulos que están opuestos a ese vértice, ajá, que están en la misma dirección, pero que está uno frente a otro, entonces esos dos ángulos valen lo mismo, ¿de acuerdo? El ángulo A y el ángulo C son ángulos opuestos por el vértice, ¿vale? A y C son opuestos por el vértice y el B y el D también son opuestos entre sí. Ajá. Entonces, el ángulo B y D, es decir, estos dos también son opuestos entre ellos. ¿Vale? Entonces, B y D también. Ajá. Y mide lo mismo. Si yo sé que este ángulo mide 120 grados, este ángulo también va a medir 120 grados. Si este ángulo mide 60 grados, este valdrá 60 grados. ¿De acuerdo? Esto es importante para los arreglos que vamos a ver a continuación. Bueno, ángulos opuestos por el vértice. También podemos observar que los ángulos que están por arriba de una misma línea suman 180 grados. ¿A qué me refiero con eso? Voy a tomar como referencia una línea, esta. ¿De acuerdo? Arriba de esa línea tengo el ángulo A y el ángulo B. Si yo sumo estos dos ángulos, la suma me daría 180 grados. ¿De acuerdo? Todos los ángulos que estén arriba o de un lado de esa línea de referencia suman 180 grados. Y en este caso, por ejemplo, los que están abajo de la línea, que es el C y el D, también la suma de ellos da 180 grados. Ajá. Si tomo la otra línea como referencia, es decir, ahora tomo esta línea, ¿ok? Entonces, de ese lado de la línea, del lado izquierdo, el ángulo A y el ángulo D sumarían 180. Y el ángulo B y el ángulo C sumarían 180. ¿Ok? Ese tipo de cosas las tienen que ir viendo por los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Ahora sí, me voy a meter con ejercicios que podrían venir en el examen. ¿Vale? Entonces, si quieren profundizar con el estudio de este tema, el tema es
ángulos formados por líneas paralelas y secantes, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que dice, obtener todos los ángulos, de la siguiente figura. Ajá. Entonces vamos a escribir aquí, de la siguiente figura, ¿vale? Y entonces tenemos la siguiente figura. Vamos a dibujar esta figura, a ver qué tal. La figura es sencilla. Tengo esta línea, ¿sale? No se alcanza a ver mucho, pero es una línea, ¿sale? Y tengo estas otras dos líneas, esta y esta. Pero medio torcida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esta pues sale un poquito mejor. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas dos líneas rojas son líneas paralelas, ¿ok? Son líneas paralelas. Muchas veces en el examen hace la mención de que son líneas paralelas, ¿ok? Esta para mí es la línea A. Esta para mí es la línea B. ¿Okay? Voy a cambiar de plumón porque esto no está funcionando. Ok. A ver, esta es la línea B. Y esta es la línea C. Entonces, si textualmente el problema no dice que la línea B y la línea C son paralelas, lo expresan en esta notación. B es paralela a C. Estas dos rayas verticales lo que me indican es que está hablando de líneas paralelas. ¿De acuerdo? Recuerden que las líneas paralelas nunca se tocan, nunca se juntan y siempre guardan la misma distancia entre sí. Entonces, bueno, son líneas paralelas, la B y la C. Y además el problema trae este ángulo que es de 40 grados. Es todo lo que trae. Me pide la medida de todos los ángulos, de todos. ¿Cuántos ángulos hay aquí en total? Observen, aquí hay un vértice, 1, 2, 3, 4, los voy a enumerar, 1, 2, 3, 4 ángulos, y aquí hay otro vértice, donde habría 5, 6, 7 y 8 ángulos con el de 40 grados, ¿sale? Entonces, primero hay que definir cuántos ángulos tengo que resolver. Son 7 ángulos los que me hacen falta. Tengo un ángulo que es el de 40 grados. ¿Ok? Vamos a recapitular el conocimiento que les acabo de mencionar hace rato. Y bueno, si tengo este ángulo de 40 grados, yo observo que si tomo como referencia el vértice, el ángulo opuesto al de 40 grados es el ángulo marcado con el número 6. Este de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si quedamos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ya sé que el ángulo 6 mide también 40 grados. ¿Sale? El ángulo 6 mide 40 grados. Ya tengo un ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si tomamos como referencia una línea, si yo tomo como referencia esta línea roja, los ángulos que están a un lado, en este caso hacia la izquierda de esa línea roja, la suma de esos dos ángulos me va a dar 180 grados.
En otras palabras, si yo sumo el ángulo 5 más el ángulo 6, si yo sumo el ángulo 5 más el ángulo 6, me tiene que dar 180 grados. Pero ya sé que el ángulo 6 mide 40, entonces el ángulo 5 más 40 grados tiene que ser 180 grados. Y haciendo un despeje, el 40 que está sumando pasa restando, entonces el ángulo 5 sería igual 180 menos 40 son 140 grados. Entonces, el ángulo 5 mide 140 grados, el ángulo 6 mide 40 grados. Y como el ángulo 7 es opuesto al 5, pues mide lo mismo que el ángulo 5. Entonces el ángulo 7 también mide 140 grados. ¿Sale? Ya tengo la medida de los 4 ángulos. Y obviamente, si en vez de haber tomado como referencia la línea roja, hubiera tomado la línea azul, esta línea azul, ¿qué ángulos tengo arriba de la línea azul? El ángulo 5 y el ángulo de 40 grados. La suma de esos dos me tiene que dar 180, ¿no? Comprueben y verán que sí. El ángulo 5 mide 140, el ángulo de 40 me da 180, ¿vale? Entonces se tienen que cumplir las condiciones sin importar la línea que use como referencia. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene una línea paralela a esta roja, por ejemplo? Cuando se tiene una línea paralela, cuando se tiene una línea paralela, todos los ángulos que se forman en esas líneas paralelas que están atravesadas por una misma línea, una tercera línea que está atravesando esas dos paralelas, los ángulos que se forman son iguales en su posición, en su misma posición. ¿A qué me refiero? Quiero que vean lo siguiente. Tengo esta línea roja, la línea B, que ya sé cuánto miden sus ángulos, y tengo esta línea paralela C, que aún no sé cuánto miden sus ángulos, pero como es paralela a la línea B, entonces, y hay una misma línea que las atraviesa, los ángulos que se forman tienen la misma medida. Aquí están los vértices de cada cruce, ¿vale? Entonces, observo que el ángulo 1 está en la misma posición que el ángulo 5. Están en la parte superior izquierda de la línea azul. A eso me refiero con que están en la misma posición. Y si este ángulo 5 mide 140 grados, el ángulo 1, por estar en la misma posición y formar parte de la línea paralela, también mide 140 grados. ¿Vale? Entonces, el ángulo 1 de 140 grados. Y así vamos haciendo la analogía con los demás. El ángulo 2, que está en la misma posición que el de 40 grados, pues mide 40 grados. ¿Sí? Y la suma del ángulo 1 y el ángulo 2, pues me tiene que dar 180 grados. ¿Vale? Todo se tiene que cumplir. Entonces, por analogía o comparación, el ángulo 3 mide lo mismo que el 6. En este caso mediría 40 grados. O en otras palabras, como lo quieran ver, el ángulo 3 es opuesto al 2. Por lo tanto, como son opuestos por el vértice, también valen lo mismo. Entonces el ángulo 3 también mide
40 grados. Y el ángulo 4, como es opuesto al 1, pues también mide 140 grados. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se encuentran el valor de los ángulos. ¿Sale? Ver si son opuestos por el vértice, ver si hay líneas paralelas que cortan entre ellos y establecer relaciones entre ellos para poder encontrar los valores de los ángulos o del ángulo que nos pidan. En este caso, yo les pedí todos los ángulos en este ejercicio, pero normalmente en el examen les piden un ángulo en particular. Pero hay que revisar cómo están arregladas las líneas para poder encontrar ese valor. Bueno, vamos a ver. Alcanza un ejemplo más. Tenemos ahora lo siguiente. Entonces tenemos este par de líneas paralelas, la línea A y la línea B. A es paralela a B, ¿vale? Y tenemos una línea que las corta de esta manera. Ajá, y nos dice que este ángulo mide 2x más 50 y este ángulo mide 4x menos 10. Ahí está, ¿vale? Y nos pide el problema. Aquí el problema nos puede pedir dos cosas. Nos puede pedir el valor de x o nos puede pedir la medida de un ángulo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, obviamente primero tenemos que encontrar el valor de x en cualquiera de los dos casos, ¿vale? Puedo ir nombrando a mis ángulos, ¿de acuerdo? Puedo ir nombrando mis ángulos. Este ángulo le voy a llamar el ángulo F. Yo sé que este ángulo más el ángulo F me tiene que dar 180 grados porque están arriba de la línea azul. Profe, una ¿Perdón? pregunta. No alcanzo a ver bien. ¿Es 2x entre 50? No, más 50. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. Entonces es 2x más 50. ¿Vale? 2x más 50. ¿Vale? Ahí está. Entonces, este ángulo con este, la suma da 180. Y por ejemplo, si este es mi ángulo G, el ángulo F y el ángulo G son opuestos por el vértice. ¿Vale? Entonces, aquí quiero que observen que este ángulo, por ejemplo, le pongo ángulo Q, este ángulo de aquí, 2x más 50, vale lo mismo que el ángulo Q, porque están opuestos por el vértice. Ahora, como esta es una línea paralela a la línea A, significa que todos estos ángulos se trasladan a estos cuatro ángulos que tengo aquí. Y quiero que se den cuenta que este ángulo y este miden lo mismo, por lo tanto, también miden lo mismo este de aquí con este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se establece una igualdad. Esta expresión es igual a esta de aquí. A veces una expresión va a ser igual a otra o a veces la suma de esas dos va a ser igual a 180. Normalmente tienen esas opciones. Entonces hay que resolver esa ecuación. 2x más 50 es igual a 4x menos 10. Despejan esa ecuación y encontrarían el valor de x y después sustituyen para encontrar cada uno de los ángulos. Entonces, intenten resolverlo, por favor. ¿Cuánto vale x aquí? Y seguiremos trabajando. X vale 30. Perfecto. Ahora hay que sacar los ángulos.